En esta vida tenemos que ir en un camino de madurez, no solo humana, sino espiritual. Y la madurez no es algo que uno consiga de manera inconsciente. No es algo que uno consiga sin ningún esfuerzo. No, la madurez es producto del conocimiento, de la experiencia y de la ayuda de otras personas. Un buen padre y una buena madre ayudan a sus hijos a madurar, enseñándole, formándolo, transmitiéndole conocimiento, transmitiéndole valores, criterios de juicio. Así es que enseña uno a una persona a madurar. Pero lógicamente, un padre y una madre tienen que ser maduros. Porque si no son maduros, ¿cómo van a enseñar a sus hijos a madurar? ¿Cómo un niño y una niña van a enseñar a otro niño y a otra niña a madurar? Eso no se puede. Bien, por eso tenemos que conocer los caminos de madurez. Porque si no conocemos los caminos de la madurez, nos quedamos como niños. Y San Pablo un día le decía a la gente, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, sentía como niño, pero ya dejé las cosas de niño. Y así debemos ser nosotros, los creyentes, dejar las cosas de niños. Tomarnos en serio nuestra vida, tomarnos en serio la salvación. Estamos en este mundo para trabajar, no solo para comer, sino para trabajar por nuestra salvación. Y es una tarea delicada, y es una tarea de todos los días, y es una tarea que no podemos descuidar. Uno no madura porque sí, queridos hermanos, ni en la vida humana, ni en la vida espiritual. Para uno madurar necesita leer mucho, hay que leer mucho. Y leer cosas buenas, no tonterías. Hay que leer y leer cosas buenas. Leer cosas que nos hagan crecer como personas. Y luego como cristianos, leer la palabra de Dios. Leer libros espirituales. Que nos vayan formando, que nos vayan construyendo, que nos vayan ofreciendo criterios de juicio, de vida. Para que vayamos madurando esta fe, creciendo en esta fe. Y no nos arrodillemos ante los poderes del mundo, ante las ideologías del mundo de hoy. Sí, tantas ideologías que a veces son muy contrarias a los criterios cristianos. Y muchos se arrodillan ante esas ideologías y venden su conciencia en esas ideologías por dinero. Esa gente no es madura, son niños, son niños. ¿Qué tan maduros estamos nosotros en la fe? ¿Qué tan fuertes somos nosotros en nuestros criterios cristianos? Cuando tú ya no tienes ningún temor de nada de este mundo, ni de hombres, ni de poderes, ni de espíritus. Ya no tienes temor de estas cosas, porque te invade solo un temor, el temor de Dios. Pero un temor que es conocimiento y amor. No es un temor ignorante. Hay que dar un saltico y ver más allá, saber que mañana me muero y tengo que dar un saltico más allá. ¿Qué hay después de la muerte? Tengo que dar ese saltico.
Dar ese salto es sabiduría. Los bienes de este mundo, por buenos que son, todos son temporales, todos son transitorios, todos se acaban. Hay un bien, solo un bien que es eterno, que es duradero, el único que vale la pena conseguir. Dios. Temor de Dios, fidelidad a Dios, obediencia a Dios. Bien. La madurez en la fe puede llevar a otros a la fe. Pero si yo no soy maduro en la fe, ¿a quién voy a llevar yo a la fe? Sí, para poder atraer otros a la fe, hay que ser maduro en la fe. Y no quedarnos como niños. Ser maduros en la fe. Por eso hay que leer, hay que estudiar. Por eso hay que tener una piedad sólida. Sí, una piedad sólida. Porque hay mucha gente que ha salido de la iglesia y se ha metido a una secta. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que venía a misa hoy esté en una secta? ¿Eso cómo es posible? Esa persona, ¿cómo oraba? Esa persona, ¿qué entendió de Dios? Esa persona, ¿cómo comprendió a la iglesia? Entonces uno dice, esa persona no comprendió nada. ¿Será que no leía? ¿Será que no estudiaba? ¿Será que no oraba bien? Bueno, muchas ideas pasan por la mente. Nosotros no podemos ser hoy cualquier clase de cristianos. La iglesia hoy trabaja porque los cristianos de hoy sean cristianos maduros, sean santos y apóstoles, capaces de dar testimonio de su fe en cualquier parte, ante cualquier persona, y que ese testimonio realmente convenza, sea eficaz. Pero para eso se necesita madurez en la fe. Bien, por eso se escribieron los 4 evangelios. Por eso San Pablo escribió sus cartas. Porque es que la fe hay que leerla, hay que estudiarla. Si no, no existirían evangelios, no existirían las cartas de San Pablo, no existirían las 3 cartas apostólicas, no existirían los Hechos de los Apóstoles, no existiría el Apocalipsis. No tendríamos libros en el Nuevo Testamento, ni tendríamos el Antiguo Testamento. Tenemos esto, es porque con esto, esa fe que nos transmiten nuestros padres con tanto amor, tiene que ser alimentada. Sí, esta fe tiene que ser alimentada, tiene que ser regada, tiene que ser nutrida, tiene que ser madurada. Bien, y poder dar un testimonio como el que dieron estos 3 jóvenes, ante un mundo que nos propone tantos ídolos nos propone este mundo, que nos llevan incluso a renegar de Dios. Ustedes, queridos padres de familia, lo dicen cada rato, no, padre, es que mi hijo ya no quiere venir a misa, ya no quiere rezar, ya no cree en Dios. Pero entonces preguntémonos, ¿qué fe le transmití yo a ese muchacho? ¿Qué fe le transmití yo a esa muchacha? ¿Qué fe? A ver, ¿cuál es la fe que le transmitimos? Que me decís que ya no cree. ¿Cuál fue la fe que le transmitiste? ¿Cómo le enseñaste a madurar su fe, a crecer en su fe, a cultivar su fe? ¿Cómo les enseñamos eso? ¿Les enseñamos a leer la palabra de Dios? Les enseñamos a orar, no solo a rezar, sino a orar. Les enseñamos.
Les enseñamos con el testimonio de vida, valiente, fuerte, radical, así. Bien, es lo que necesitamos hoy, cristianos así. Y por eso Jesús nos decía en el Evangelio, si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si permanecen en mi palabra. Y esas palabras de Jesús hay que entenderlas bien. Si ustedes permanecen en mi palabra. Hermanos, la palabra es inagotable. Todos los días hay que ir a ella y seguirnos enriqueciendo, alimentando. No cansarnos de ese alimento. La palabra es un alimento del cual no podemos cansarnos, sino que en la medida que nos enseñamos a alimentarnos de Él, cada vez le hallamos más gusto. Entre más nos alimentamos de la palabra, más gusto le hallamos. Y una palabra que la repetimos 1, 5, 10, 20 veces, por allá la 20, nos ilumina, la entendemos y empezamos a sentir ese gozo en el corazón. No es fácil acercarse de primero a la palabra, a veces cuesta, a veces uno no entiende, pero si uno persevera en esa lectura paciente, en esa repetición, poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, esa palabra se va volviendo más clara, más nítida, nos alimenta verdaderamente y nos va llenando de ese gozo. Hasta decir, como diría algún salmo, tu palabra, Señor, es mi gozo cada día. Y así, que la palabra sea eso, el gozo de cada día para nosotros, el alimento de cada día, el que más nos sabe, el que más nos gusta.